Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desgranar uno de esos secretos que todos queremos descubrir en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas que admiramos. Hablaremos de Serkan y Özge, y específicamente de algo que pocos esperaban, el mayor miedo de Serkan en su relación con Özge. Si son fans de ellos o simplemente les gusta el drama y las revelaciones sorprendentes, prepárense, porque esto va a ser intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. Ahora sabemos que Serkan y Özge son una de esas parejas que inspiran a muchos. Su química en pantalla es innegable y fuera de ella, a través de lo poco que comparten, parece que su conexión es genuina y profunda. Los hemos visto navegar juntos por desafíos, celebrar éxitos y, en general, proyectar una imagen de fortaleza y complicidad. Pero como en toda relación, especialmente en el ojo público, detrás de las cámaras, existen miedos, inseguridades y presiones que rara vez salen a la luz. Y hoy, vamos a poner bajo la lupa uno de esos miedos que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Cuando pensamos en los miedos de alguien en una relación, solemos imaginar cosas como el miedo a perder a la pareja, a no ser suficiente, o quizás a que la fama y el estilo de vida que llevan compliquen las cosas. Y sí, es probable que Serkan tenga algunas de esas preocupaciones. Pero el título de nuestro vídeo no miente y el mayor miedo de Serkan, el que realmente le quita el sueño, es algo un poco más inesperado. Se trata de un miedo que surge de su propia experiencia, de su propia personalidad, y que irónicamente está directamente relacionado con la persona que más ama, Özge. Piénsenlo por un momento. Serkan en el ámbito público a menudo se presenta como un hombre seguro, decidido, un líder nato. En sus roles, suele interpretar personajes fuertes, a veces un poco distantes o reservados. Sin embargo, detrás de esa fachada, todos tenemos vulnerabilidades. Y el mayor miedo de Serkan parece ser la idea de que su propia naturaleza, sus propias tendencias puedan, en algún momento, herir o alejar a Özge. No se trata de que dude del amor de Özge en absoluto. Al contrario, es porque valora tanto lo que tiene con ella que teme que sus propios defectos, sus propias luchas internas, puedan ser la causa de un posible distanciamiento o dolor. Me refiero a un miedo a la repetición, quizás a repetir patrones que ha observado o vivido, o a que ciertas facetas de su carácter, que él mismo reconoce como desafiantes, puedan terminar siendo un obstáculo insuperable en su relación. Podría ser un miedo a la introversión excesiva, a momentos de duda interna que lo hagan parecer ausente, o incluso a la forma en que maneja el estrés, que a veces puede llevarlo a aislarse. Es el miedo a ser la razón por la que la burbuja perfecta que han construido juntos pueda pincharse. Imaginemos que Serkan, a pesar de ser una figura pública, valora enormemente la privacidad y la tranquilidad en su vida personal. Quizás su mayor temor es que la exposición mediática, la constante atención de los fans y la prensa, que inevitablemente viene con una relación tan popular, pueda invadir su espacio personal y por ende, afectar su relación con Özge. Pero como dije antes, el miedo que realmente lo corroe es más íntimo que eso. Es el miedo a que el mismo asterisco por sus propias acciones o inacciones, cause un problema. Podríamos pensar, ¿qué podría hacer él para herir a Özge? Quizás se trata de su forma de comunicarse en momentos de tensión. Tal vez en el pasado, en relaciones anteriores o en situaciones personales, ha tenido dificultades para expresar sus emociones de forma abierta y saludable, y teme que eso pueda suceder con Özge. Es el miedo a que su reserva natural, que puede ser interpretada como frialdad o desinterés, pueda ser malinterpretada por Özge, a pesar de que ella lo conozca profundamente. Otro ángulo podría ser su dedicación al trabajo. Sabemos que Serkan es un artista apasionado y dedicado. Si bien Özge seguramente lo apoya incondicionalmente, él podría temer que su ambición profesional, sus largos rodajes o la intensidad de su carrera puedan llevarlo a descuidar la relación, a no estar tan presente como Özge merece. No es un miedo a que Özge no lo entienda, sino a que él mismo falle en equilibrar su vida personal y profesional de una manera que preserve la salud y la felicidad de su relación. Es el temor a que el éxito profesional, irónicamente, pueda costar caro en el plano personal. Y aquí es donde se pone interesante. Este miedo, más que ser una debilidad,
es una señal de lo mucho que Serkan se preocupa por Ozge y por la relación. Un individuo que no teme herir a su pareja o que no se preocupa por el impacto de sus acciones, probablemente no esté tan invertido emocionalmente. El hecho de que Serkan tenga este miedo indica que él es consciente de sus propias limitaciones y que está activamente pensando en cómo evitar que esas limitaciones afecten a la persona que ama. Es un acto de amor en sí mismo, esta introspección y esta preocupación. Podríamos especular que este miedo se ha intensificado a medida que su relación se ha vuelto más seria y pública. Las apuestas suben, la visibilidad aumenta y con ello, la presión para mantener una relación perfecta. Y Serkan, en lugar de ignorar esa presión, la internaliza de una manera que se traduce en este temor. Es el miedo a decepcionar a Ozge, a no cumplir con las expectativas, no solo las de los demás, sino las suyas propias como pareja. Ahora, es importante aclarar que esto es una interpretación basada en lo que observamos y en la naturaleza humana. No tenemos acceso directo a los pensamientos más profundos de Serkan, pero si nos basamos en cómo suelen funcionar las relaciones, especialmente entre personas que viven bajo el escrutinio público, este tipo de miedos son muy reales. Y si lo que buscamos es un miedo sorprendente este encaja perfectamente. No es el típico tengo miedo de que me deje, sino algo más complejo, más centrado en su propia responsabilidad, y en la posibilidad de ser él mismo la causa de un problema. ¿Qué podemos aprender de esto? Que incluso las parejas que vemos como ideales en la pantalla tienen sus propias batallas internas. Que la vulnerabilidad, cuando se reconoce y se trabaja, puede ser una fortaleza. Y que el amor verdadero implica reconocer nuestros propios defectos y temores, y esforzarse constantemente por ser mejores para la persona que amamos. El mayor miedo de Serkan no es la ausencia de amor de Ozge, sino la posibilidad de que sus propias luchas internas se conviertan en un muro entre ellos. Es un miedo al autosaboteo involuntario, a que sus propias sombras proyecten oscuridad sobre la luz de su relación. Y si lo pensamos bien, este miedo de Serkan, más allá de ser algo personal, nos enseña algo universal sobre las relaciones. Nos recuerda que ninguna relación es inmune a los desafíos. Nos muestra que la comunicación honesta, la autoconciencia y el esfuerzo continuo son pilares fundamentales para mantener viva una relación. Para Serkan, este miedo probablemente lo impulse a ser más consciente en su comunicación, más presente, más atento a las necesidades de Ozge. Y eso sin duda fortalece su vínculo. En resumen, hemos explorado la idea de que el mayor miedo de Serkan en su relación con Ozge no es externo, sino interno. Un miedo a que sus propias tendencias, sus propias luchas personales, puedan ser la fuente de un problema en su relación. Podría ser su introversión, su dedicación al trabajo, o su forma de manejar el estrés, que él teme que puedan herir o alejar a Ozge. Este miedo, lejos de ser una señal de debilidad, es una manifestación de cuánto valora su relación y a Ozge, impulsándolo a ser un mejor compañero. Es la profunda preocupación de no ser suficiente o, peor aún, de ser la causa del final de algo tan preciado para él. Espero que esta exploración les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encanta desgranar estas capas de las relaciones que admiramos y ver la humanidad detrás de las figuras públicas. Así que llegamos al final de este vídeo. Hemos profundizado en un aspecto bastante íntimo y sorprendente del que creemos que es el mayor miedo de Serkan en su relación con Ozge. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta idea? ¿Creen que hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, secretos y curiosidades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Serkan y Ozge o simplemente les encanta el drama de pareja, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!